Hey, ¿qué onda? Soy Dano Novels. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. Capítulo 71, desafiando al dios rey Zeus y sobreviviendo. Capítulo 71, desafiando al dios rey Zeus y sobreviviendo. Zeus, tras haber renunciado a simular los patrones de pensamiento de sus oponentes, finalmente emergió de ese extraño estado semihumano. Una presión inmensa y relámpagos cegadores brotaron de la colosal máquina con forma de cabeza que se encontraba en su interior. Pero para entonces, el objetivo de Rou ya se había logrado. Tiamat ya se había teletransportado detrás de él. Sus garras de dragón se clavaron profundamente en su cabeza, dura como el acero, dejándolo inmovilizado. Zeus no podía moverse. No era necesario. Como máquina que ostentaba autoridad conceptual, el mero hecho de existir y desatar esa autoridad le bastaba para enfrentarse a Tiamat. Un rugido de dragón brotó de la garganta de Tiamat. Innumerables torrentes de lava caótica brotaron de debajo de sus escamas, se alzaron como pilares y chocaron contra los relámpagos que emanaban de Zeus. En esencia, una batalla entre dioses era un choque de autoridades. Desde fuera, parecía que simplemente estaban en un punto muerto. En realidad, la guerra entre la diosa madre primordial de Mesopotamia y el rey de los dioses de Grecia ya había comenzado. Zeus borró a Rou de su mente por completo. En su opinión, Rou era sin duda especial, pero en el mejor de los casos era un gorrión sin alas. Y los gorriones debían ser aplastados, no tenidos en cuenta. Rou, sin embargo, mantuvo su avance. Mientras caminaba, el concepto de luz estelar primordial que giraba a su alrededor se hacía más denso, el poder que circulaba en su interior se espesaba y aumentaba. Comparado con seres de clase planetaria como Zeus y Tiamat, seguía siendo pequeño. Pero para un ser humano, ya había alcanzado una escala impresionante. Un viento carmesí brotó de su cuerpo, ardiendo hacia afuera como una tormenta que existía solo para desgarrar. En medio de aquella tormenta, apareció un hilo de luz dorada, que se condensó y finalmente se solidificó en una espada de extraño diseño frente a él. Una empuñadura dorada, decorada con intrincados patrones que recuerdan a circuitos. Una hoja carmesí, construida a partir de 3 cilindros concéntricos que giraban en direcciones diferentes como motores entrelazados. La espada de la ruptura. Por muy altas que fueran las especificaciones básicas de Rou, si quería manifestar su poder en su límite absoluto, necesitaba condensarlo en una herramienta. Incluso Ea Primordial había hecho lo mismo. Los conceptos se convirtieron en fantasmas nobles. Y con un noble fantasma, un poder desatado. Rou dio un paso al frente de nuevo, caminando hacia el centro de la tormenta entre Zeus y Tiamat. Lo que buscaba era la muerte, pero nunca una muerte tranquila y sin sentido. Quería una muerte que quedara registrada, un golpe que estremeciera a los dioses, una hazaña digna de ser grabada en la historia misma. Si no era capaz de realizar un acto lo suficientemente grandioso como para quedar grabado en la leyenda, entonces morir aquí nunca sería suficiente para ascender al trono, y carecería por completo de sentido. La tormenta carmesí que rodeaba la espada de la ruptura se expandió, rugiendo aún con más violencia que antes. En ese instante, incluso Zeus se agitó y dirigió su atención hacia Rou. La potencia era escasa en cantidad, pero su calidad era demasiado alta. Cruzó sutilmente la frontera de la escala planetaria y rozó algo que estaba más allá. Zeus ya no podía ignorarlo. Intentó moverse. Pero la fuerza transmitida a través de las garras de Tiamat no hizo más que intensificarse. Con toda su fuerza concentrada en esas garras, lo inmovilizó aún más firmemente en su lugar. Una máquina a escala planetaria poseía una capacidad de procesamiento y control aterradora, pero en lo que respecta al poder físico puro, era inferior a una diosa primordial nacida de la naturaleza como Tiamat. Zeus descubrió que no podía liberarse. Solo pudo observar cómo Rou avanzaba, paso a paso, con la espada de la ruptura en la mano. Aún así, como rey de los dioses griegos, tenía sus propias ventajas. Esa abrumadora capacidad computacional le permitió ejercer su autoridad en múltiples direcciones a la vez. Mientras resistía las garras de Tiamat, desvió parte de su energía hacia el camino de Rou. El relámpago se fragmentó, dispersándose como una lluvia torrencial de divinidad pura. Cayó con un rugido ensordecedor en la silenciosa profundidad del espacio de números imaginarios, agitando olas en la oscuridad como una piedra gigante arrojada a un océano negro.
Rou avanzaba paso a paso. Con cada paso, se creaba un nuevo punto de apoyo bajo sus pies. Un trueno retumbó frente a él. La presión fue absorbida y disipada por la tormenta carmesí que se enroscaba a su alrededor. Alzó en alto la espada de la ruptura. La hoja cilíndrica chirrió al girar, y una brillante tormenta carmesí surgió, dirigiéndose hacia Zeus. El poder de la creación brilló en el borde de aquella huelga, resonando con la luz de incontables estrellas. Parecía un solo hilo, un solo haz. Sin embargo, soportaba el peso de todas las cosas, como un torrente recogido de 1000 montañas y 10.000 mares, comprimido en la punta espiral de aquella espada. ¡Ah! Con un grito claro, Tiamat soltó a Zeus en ese mismo instante y batió sus alas para alzarse. El inmenso y destructivo poder que acompañaba a la espada de la ruptura atravesó directamente el cuerpo de Zeus. Lo arrastró hacia abajo, hacia la abertura resplandeciente que se había abierto debajo de él, y a través de ella, hacia el mundo que se encontraba al otro lado de esa luz. Pero en ese último instante, el grueso del ejército del rey griego de los dioses lanzó un último contraataque. Una presión similar a la de un puño titánico se estrelló contra Rou. Lo golpeó y lo arrastró consigo, arrojándolo al mundo junto a Zeus. Tiamat intentó detenerlo. Por supuesto que sí, no podía permitir que Rou cayera en el mundo y la abandonara. Aunque el tiempo que pasaron juntas fue breve, para Tiamat, Rou ya se había convertido en la prueba de su existencia. Pero ya era demasiado tarde. Las réplicas carmesí se fueron desvaneciendo gradualmente. El haz de luz que conducía al mundo se atenuó y desapareció con la partida de Zeus. En el oscuro espacio de números imaginarios, solo quedaba la diosa madre dracónica, dando vueltas en silencio, batiendo las alas mientras dejaba escapar otro grito claro. ¡Ah! Fila. Te encontraré. La diosa madre primordial mantuvo esa determinación con firmeza. Volvió a batir sus alas. El torrente que ella desató arrasó con la quietud del espacio de números imaginarios, convirtiéndolo en una tempestad aún mayor. Con un fuerte golpe, Rou cayó al suelo. Su intento de morir había fracasado una vez más. El último ataque de Zeus, debilitado por la presencia de Tiamat, no logró matarlo. Pero aún así, había aprovechado la oportunidad para reinsertarse en el mundo. Sí, se había dejado arrastrar hacia abajo a propósito. Sintió una punzada de culpa hacia Tiamat, que lo había tratado con tanta amabilidad. Precisamente por eso, Rou sintió con aún más fuerza que debía llegar al trono de los héroes y reclamar el poder que le pertenecía. Con ese poder casi omnipotente, podría ayudarla a regresar al mundo sin convertirlo en cenizas en el proceso. Sin embargo, la pregunta inmediata era más básica. ¿Dónde es esto? Rou se recompuso, sacudió el polvo de su familiar túnica de lino y miró al frente. En teoría, todo lo que se encuentre directamente debajo del dios rey Zeus debería ser territorio griego, centrado en torno al mar Egeo, otra cuna de la civilización antigua. Y la escena que lo recibió coincidió con esa expectativa. Árboles frondosos se alzaban a su alrededor, bañados por la tenue luz del sol naciente. Partículas de polvo, que brillaban como la luz de las estrellas, flotaban entre los troncos. Una suave brisa marina traía consigo una fragancia salada. Cielos azules, nubes blancas, olas que rompen en la orilla. Ni tormentas de arena, ni tierra amarilla, nada que se parezca a la llanura mesopotámica. Así es Grecia. Rou respiró hondo y rió suavemente. Tierra desconocida. Entorno desconocido. Si muriera aquí, nadie lo salvaría. Y si quería morir, no habría nadie para impedírselo. Gilgamesh, que había regresado al inframundo, no invadiría repentinamente el inframundo de Grecia solo para arrastrarlo de vuelta, ¿verdad? Por muy arrogante que fuera ese hombre, ni siquiera él llegaría tan lejos, probablemente. En ese caso, debería darme prisa y buscar una nueva oportunidad. Rou encogió los hombros y apretó los puños. Una vez que muera, ascienda al trono de los héroes y recupere mi poder, podré darles caza uno por uno. Enkidu. Eres Kigal. Istarrin. Y ese mal hablado Gilgamesh. Ya verás, cuando sea más fuerte, te voy a arrastrar y humillar como es debido, jajajaja. Rou dio un paso al frente, rebosante de un optimismo brillante y peligroso. Hablando de eso. ¿Por qué estás tú también aquí, viejo Ziusudra? Mientras las hojas susurraban, Rou apartó las ramas que tenía delante y dirigió su mirada hacia la figura sentada a la sombra. Ziusudra. Una voz grave y curtida le respondió. El anciano que permanecía en las sombras miró a Rou, con la barba temblando ligeramente mientras sonreía.
Ese no es mi nombre. Me llamo Sixutrus, superviviente del gran diluvio griego. Comillas que tiene que ver Ziusudra conmigo. Yo guardó silencio. Coma. Capítulo 72, cuando llegas a Grecia, por supuesto que tienes que ser un héroe. Capítulo 72, cuando llegas a Grecia, por supuesto que tienes que ser un héroe. Rou sabía perfectamente que Sixutrus era simplemente el nombre helenizado de Ziusudra. En realidad, el gran diluvio que acabó con el mundo fue un desastre que aparece en casi todas las mitologías regionales. Mesopotamia. Grecia. Incluso el lejano Oriente tenía sus propias leyendas transmitidas a lo largo de los siglos. Y en todas las versiones, nunca faltaron supervivientes. Lo que uno esperaba era que Ziusudra y Sixutrus fueran, literalmente, el mismo hombre. Si no lo hubiera visto con sus propios ojos, habría supuesto que simplemente eran dos héroes con historias similares. Tampoco esperaba encontrarse con él allí, precisamente en ese lugar. Este anciano ya lo había dicho antes, nos volveríamos a encontrar, y en un futuro próximo. El anciano salió de las sombras. Vestía prácticamente la misma ropa que cuando estuvo en Uruk, pero la sensación que transmitía era completamente diferente. El aire denso y cargado de olor a muerte había desaparecido. En su lugar reinaba la calma pausada de un inmortal que ya había presenciado el auge y la caída del mundo. Aquí en Grecia, simplemente era un inmortal, no un habitante del inframundo. Para ser sincero, ¿cuántas identidades alternativas tienes? Pero uno pudo evitar preguntar. Donde quiera que descendió un gran diluvio, quedan huellas de mí. El anciano hablaba como si describiera algo obvio. Esta es también una habilidad necesaria para aquellos que habitan en el inframundo. Tener coartadas repartidas por todas las civilizaciones. Ese sí que era un currículum impresionante. Vámonos. Sixutrus se acarició la barba bajo la capa y alzó la mirada. Ya que has venido, este anciano bien podría ser tu guía. A diferencia de lo ocurrido en Uruk, esta vez Sixutrus había esperado aquí sin ningún motivo oculto. Simplemente se debía a que se habían conocido en algún momento, al menos como conocidos. Y, sin importar cómo se mirara, aún le debía un favor a Rou. Detener una catástrofe que pusiera fin al mundo había sido el objetivo de Rou, pero también era algo que el anciano deseaba fervientemente ver logrado. No podría pedir más. Rou sonrió. Gracias, sabio inmortal. Cuando se trataba de ser cortés, nunca escatimaba esfuerzos. Además, realmente necesitaba la ayuda. Sabía que estaba en Grecia, pero desconocía tanto la hora como el lugar exactos. Un guía era imprescindible. Si pretendía morir en un acto de su propia creación, primero tenía que encontrar las oportunidades adecuadas. Al igual que cuando llegó por primera vez a Uruk, necesitaba comprender el tablero antes de hacer su movimiento. Antes de empezar, pasó un año entero escondido dentro del panteón, observando en silencio. Esto es un árbol, y allá hay hierba. Este viejo está bromeando. No te dejes engañar tan fácilmente, jovencito. Mientras divagaba, el anciano notó la mirada cada vez más inexpresiva de Rou y tosió levemente. Rou levantó el dedo corazón en respuesta, un gesto de perfecta cortesía a su manera. Evidentemente, no debería haberse molestado en ser tan cortés. Pero en lugar de reprenderlo, el anciano dejó escapar un suspiro ligeramente misterioso. La marca del sabio. Todavía no lo sabes, ¿verdad? Sixutrus entrecerró los ojos. Su barba tembló mientras sonreía. Cuenta la leyenda que en las tierras del este, hubo una vez un sabio que, siendo un simple mortal, luchó contra monstruos que podían acabar con el mundo. Y se dice que ese gesto representa el espíritu de resistencia del sabio. Ahora, en ese país, muchísimas personas se enorgullecen de saludarse con ese saludo. Jajajajaja. Yo guardó silencio. Por un instante, se imaginó a toda una nación utilizando ese ritual como su saludo habitual. Se encuentran en la calle, mirándose fijamente con expresión seria, y todos levantan simultáneamente el dedo corazón. Extraño. Demasiado extraño. Ya basta de eso por ahora. El tono del anciano se tornó más serio. Ven, podemos hablar mientras caminamos. Nos dirigimos a la ciudad, estado más cercana. Finalmente, volvamos al tema principal. Al igual que la llanura mesopotámica, esta tierra también limitaba con un mar interior, el mar Egeo. En la región del Egeo, las ciudades, estados se aferraban a la costa y a las islas. Pertenecían a diferentes tribus, diferentes reyes y diferentes dioses, pero en conjunto, compartían un mismo nombre. Grecia.
Otra cuna fértil donde se había gestado la civilización. Pero la sensación que le produjo a Rou fue completamente diferente. Caminó por el bosque bajo la suave luz de la mañana y observó a un monstruo a un lado. Tenía forma de león, pero era muchísimo más grande y estaba impregnado de magia. Tras percibir el olor de un ser humano vivo, se abalanzó desde la maleza para cazar, solo para estrellarse de cabeza contra una barrera invisible. La barrera que Rou había erigido discretamente. Criaturas mágicas como esas parecían estar por todas partes en este mundo. En esta tierra, los dioses habitan en los cielos y el misterio camina sobre la tierra. Sixutrus, al percibir la silenciosa confusión de Rou, comenzó a explicar en un tono despreocupado. Muy parecido a Uruk en el pasado, pero lo que difiere aquí es la forma de los propios dioses. Los dioses de esta región pueden descender libremente. No son divinidades que surjan de la naturaleza, son seres de acero provenientes de más allá del cielo. Mediante la fe humana obtuvieron algo parecido a la humanidad, y a partir de sus estructuras de acero construyeron cuerpos humanos capaces de soportar un descenso completo. Eran dioses excelsos, pero poseían cuerpos que les permitían caminar por el mundo como los mortales. Esta era la mayor diferencia con los dioses de Mesopotamia, que existían solo como conceptos intangibles y luchaban por encontrar recipientes adecuados. Estas bestias mágicas surgieron porque los dioses descienden con mucha frecuencia. Los seres divinos que se manifiestan en el mundo, naturalmente, arrastran consigo el misterio. Todo evoluciona por eso. Y los humanos se hacen más fuertes gracias a eso. En esta tierra, algunos dan muerte a bestias mágicas y protegen la paz de la región. A esos se les llama héroes. Algunos son temerarios e indisciplinados, pero reciben bendiciones de los dioses gracias a su carácter. A esos también se les llama héroes. Algunos nacen con sangre divina y poseen un poder abrumador desde el principio. Los fuertes son héroes, los débiles son simplemente personas. Esta fue la era de los héroes de Grecia. Rugido, rugido, rugido. Detrás de ellos, la bestia mágica que se había estrellado contra la barrera de Rou seguía furiosa, arañando el aire inútilmente con sus garras. Ninguno de los dos se molestó en mirar hacia atrás. Esos peces pequeños ya no le preocupaban a Rou. Cuanto más escuchaba la explicación del anciano, más brillantes se volvían sus ojos. Héroes, héroes por todas partes. En Grecia, ser un héroe era, sin duda, una profesión con una tasa de mortalidad extremadamente alta. Porque los héroes atraían la mirada de los dioses. Y cuanto más atraía un mortal la atención divina, más trágico solía ser su final. Ya lo he decidido. Rou se detuvo bruscamente. Voy a convertirme en un héroe griego. Jajaja, sigue siendo tan imprudente y obstinado como siempre. Sixutrus no parecía sorprendido en absoluto. Siempre lo había sabido. Sabio o no, Rou y el rey de Uruk, ahora llamado el Hades no divino, eran en esencia el mismo tipo de hombre. Imprudente. Deliberado. Entonces, como su guía, le recomendaré a alguien. Continuó. Existe un hombre llamado Quirón, un excelente héroe centauro. Ha entrenado a innumerables héroes y es famoso en todas partes como el maestro de héroes. Si acudes a él, sin duda encontrarás lo que buscas. Coma. Capítulo 73, tú me enseñas o yo te enseño. Capítulo 73, tú me enseñas o yo te enseño. Rou, por supuesto, conocía a Quirón. En épocas posteriores, el nombre del centauro quedaría grabado en la mitología como el de uno de los mentores de héroes más famosos. Así que no le sorprendió en absoluto cuando Sixutrus lo mencionó. Con la recomendación de un habitante local de Grecia también informado, encontrar al maestro de los héroes debería ser mucho más sencillo. Quirón vive en la región de Arcadia. Hay una cueva en el monte Pelión, llamada Pilio. Allí vive recluido. Toma esta carta que he escrito, llévasela y seguro que encontrarás el camino. Creo que estará encantado de conocer a un sabio como tú. Al ver la expresión expectante de Rou, Sixutrus escribió rápidamente una carta, la enrolló y se la entregó. Bueno, entonces, mi orientación termina aquí. Sixutrus sonrió y se acarició la barba. Le deseo un buen viaje. Adiós. Rou saludó con la mano despreocupadamente y se dio la vuelta para marcharse. Maestro Quirón, siento que ya he dominado las artes marciales que me enseñó ayer. Una voz joven y potente resonó en la espaciosa caverna del monte Pelión. Aunque se la conocía como cueva, la cueva de Pelión era en realidad una vivienda amplia y confortable. No se podía comparar con los palacios de reyes y nobles, pero contaba con todo lo necesario para la vida diaria.
La hierba seca esparcida por el suelo daba la sensación de ser una alfombra gruesa y suave bajo los pies. Quirón estaba sentado dentro, mirando al joven alto que había hablado. Heracles, eres hijo del dios, rey Zeus. Sangre divina corre por tus venas. Tu talento es el mejor que jamás he visto. Algún día, tu nombre bien podría convertirse en sinónimo de heroísmo. No escatimó en elogios. Profesor, me halaga. El joven se frotó la nariz, un poco avergonzado. Sin embargo, en su rostro resuelto, que hacía juego con su imponente físico, aún resplandecía una alegría incontenible. De acuerdo, ve a descansar un rato. El tono de Quirón se suavizó. Y recuerda no pelear con los centauros que viven fuera de la montaña, siguen siendo de mi familia. Tu temperamento es demasiado impulsivo, la sangre que corre por tus venas hierve con demasiada facilidad, debes aprender a controlarte en el futuro. No se preocupe, maestra, solo los asustaré un poco, nunca les haré daño. Heracles asintió, luego se dio la vuelta y salió de la cueva. Quirón observó cómo la ancha espalda del joven se alejaba y un fugaz pensamiento cruzó por sus ojos. Se puso de pie lentamente. Los centauros eran, por naturaleza, mitad humanos y mitad caballos, pero como el famoso maestro de héroes, Quirón había aprendido hacía mucho tiempo a ocultar la parte inferior de su cuerpo, salvo que entrara en batalla, solía vivir con la apariencia de un hombre común. A simple vista, parecía un ser humano con cabello castaño largo y ojos serenos. Salió de la cueva caminando sobre dos piernas, miró hacia la puesta de sol y exhaló un suspiro silencioso. Heracles, espero que tu futuro sea realmente tranquilo. Sin embargo, su corazón estaba lleno de preocupación. El hijo de Zeus, nacido extraordinario. Sin embargo, una vida bendecida por el rey de los dioses rara vez era pacífica. Mientras ese pensamiento le cruzaba la mente, el suelo tembló repentinamente. Los árboles del bosque se mecían violentamente, las hojas susurraban como si fueran azotadas por una tormenta invisible. Las aves y los animales que anidaban en el bosque cercano alzaron el vuelo y se adentraron en la maleza presas del pánico, y sus gritos se mezclaron en un estruendo caótico. Quirón frunció el ceño y giró la cabeza. Esa gente otra vez. ¿Provocaron algo? Un leve dolor de cabeza le palpitaba detrás de los ojos. Aunque también era un centauro, Quirón era completamente diferente de la tribu que vivía más allá de la montaña. Era amable, sabio, paciente y hábil en innumerables artes. Por el contrario, la raza centauro en su conjunto era conocida por su crueldad, salvajismo, indulgencia y lujuria. Vivían en los bosques, atacando a menudo a los viajeros como bandidos y sembrando el caos constantemente. El violento temblor de la tierra era, con toda probabilidad, obra suya. Primero debería cubrir el bosque con niebla. Esos idiotas, no habrán enfadado a ningún otro semidios, ¿verdad? Tras reflexionar sobre ello, Quirón supo que no podía quedarse de brazos cruzados. Tal como le había recordado a Heracles anteriormente, esos centauros seguían siendo de su familia. Se torció las articulaciones y los hombros. Bajo el resplandor del sol poniente, su sombra se alargó en el suelo, sus piernas humanas se desvanecieron y fueron reemplazadas por las cuatro extremidades de un caballo. Con un único y poderoso salto, el maestro de héroes se lanzó montaña abajo hacia la niebla iluminada por los últimos rayos del crepúsculo. Esa niebla no había aparecido de la nada. La mayoría de las bestias mágicas griegas estaban conectadas con los dioses, y los centauros descendían de la ninfa de las nubes Néfele. Por nacimiento, llevaban consigo el misterio del viento, la lluvia y las nubes. Sin embargo, preferían la batalla cuerpo a cuerpo y directa. Todos ellos eran guerreros poderosos y rara vez recurrían a misterios divinos a menos que la situación fuera grave. Lo que significaba que esa ya era su carta ganadora. La ansiedad de Quirón se intensificó. Realmente no quería ver a nadie herido o muerto por esto. Un trueno retumbó sobre nuestras cabezas. En medio de la densa niebla, cayeron relámpagos que se convirtieron en fuertes chaparrones. Quirón finalmente llegó al borde del bosque y entonces se quedó inmóvil. ¿Qué es esto? En el bosque empapado por la lluvia al pie de la montaña, el barro oscureció el suelo hasta convertirlo en un marrón intenso. Innumerables centauros yacían desparramados por el suelo, con los rostros enterrados en el fango, y solo sus patas traseras se movían débilmente hacia el cielo. La batalla estaba claramente terminada. Solo había tomado un breve instante. O, más precisamente, un solo instante. La expresión de Quirón se tornó grave. Antes de que pudiera decidir qué hacer a continuación, una voz surgió de lo más profundo de la niebla.
Por fin aparece alguien. Estos miserables centauros sí que requirieron algo de esfuerzo. Una figura sombría salió al exterior, su forma se fue condensando lentamente como la tinta que se asienta en el agua, hasta que apareció un joven. O mejor dicho, un niño. Llevaba una larga túnica de lino. Sus mangas ondeaban al viento y la lluvia. En aquella escena brumosa, parecía un dios del viento y la tormenta descendiendo a la tierra, pero el aura que lo rodeaba permanecía intacta, sin rastro del polvo mundano. Comillas, ¿eres el maestro de los héroes, Kiron? El recién llegado era, por supuesto, Row, que había venido directamente aquí sin detenerse tras separarse de Sixutrus. La distancia había sido considerable, pero una vez que supo la dirección, le bastó con caminar medio día. Desafortunadamente, el grupo de bienvenida resultó ser una banda de centauros que lanzaron un ataque sin provocación alguna en el momento en que lo vieron. Una manada de bestias inmundas que viven en las cunetas tuvo la osadía de atacarme. Por suerte, todavía conservo algunos métodos de defensa personal. Joe dio unas palmadas suaves mientras se acercaba. Esta es una carta de presentación de Sixutrus. Me llamo Row. Dime, ¿puedo convertirme en un héroe? Kiron no respondió. Él tampoco se puso en contacto con él para recibir la carta. ¿Por qué? Comillas, ¿cómo dijiste que te llamabas? Sus ojos se abrieron ligeramente. Comillas, Row, el sabio Row de Uruk. Un nombre tan singular. Combinado con ese título en particular, no podía haber error. Con un fuerte golpe, Kiron cayó de rodillas ante él. Por favor, enséñame la sabiduría que trasciende este mundo. Fue gracias a una tablilla de arcilla que dejaste que encontré el valor para cambiar y convertirme en quien soy hoy. Row, comillas. La expresión del héroe centauro era solemne y totalmente sincera. Row, por otro lado, estaba completamente desconcertado. Esperar. ¿No es este desarrollo un tanto retrógrado? Se quedó mirando la carta que tenía en la mano, y luego al maestro de héroes que estaba arrodillado. ¿Quién se supone que debe enseñar a quién aquí? Sixutrus, Ciusudra, me engañasteis. En este mundo, nos volveremos a encontrar pronto. A lo lejos, en un trozo de hierba silvestre que se mecía con la brisa, Sixutrus se detuvo y miró en dirección al monte Pelión. Entonces soltó una sonora carcajada. Este anciano no te mintió. Quirón está muy feliz, ¿verdad? Me hiciste ese saludo con el dedo medio y de verdad pensaste que no iba a entender lo que significaba. El anciano sonrió en silencio para sí mismo. Coma. Capítulo 74, Heracles, vamos a batirnos en duelo. Capítulo 74, Heracles, vamos a batirnos en duelo. Al final, Row había subestimado hasta qué punto la expansión de Gilgamesh en su última etapa de vida se había extendido por todo el mundo. La civilización nunca cambia de la noche a la mañana. Lo que en vida parece una pequeña onda, después de la muerte puede convertirse en una ola que moldea épocas enteras. Eso era cierto para Gilgamesh. Y ahora, era evidente que eso también era cierto para Row. Las ciudades, estado que rodeaban el mar Egeo, la llamada civilización griega, ya estaban profundamente influenciadas por Uruk. No, no, levántate tú primero, ponte de pie y habla. Row ayudó rápidamente a Kiron a ponerse de pie. Este maestro de héroes poseía, sin duda, una cualidad poco común para su época, un profundo respeto por los maestros y la sabiduría. Solo eso ya incomodaba un poco a Row. Una vez que Kiron se puso de pie, su expresión permaneció solemne. Él no habló. Simplemente miró fijamente a Row. ¿Está enfermo este profesor de héroes o algo así? A Row se le erizó el vello de la nuca bajo esa mirada inmutable. Tosió y enderezó su postura con fuerza. Ejem, acabas de mencionar una tablilla de arcilla. Pensó un momento y luego decidió que no tenía sentido ocultar nada. El nombre Seiyou tenía, sin duda, gran importancia en esta tierra. El peligro no disminuiría solo porque intentara pasar desapercibido. ¿Para qué fingir entonces? Mejor admitirlo abiertamente. Sí. Quirón reflexionó sobre sus palabras y luego respondió. Eso fue algo que dejó atrás el rey dorado de Uruk, Gilgamesh, cuando llegó a las fronteras del mar Egeo. Fue gracias a que poseía esa tableta que Quirón pudo confirmar la identidad de Row a partir de su nombre y su forma de hablar en un instante. Sin embargo, Row había dejado bastantes pastillas en Uruk. Primeros borradores de su protesta contra la muerte. Planos para un sistema jurídico codificado. ¿Cuál de ellos había caído entonces en manos de Quirón? Gilgamesh, tirano. Pisoteas al pueblo, eres un canalla, no eres digno de ser rey,
Solo merece ser arrastrado y colgado de la muralla de la ciudad. Comillas alto. Deja de leer, deja de leer. Rose se tapó los oídos con las manos, con el rostro contraído como si alguien acabara de desenterrar su tumba. Ahora sabía cuál era. Esa tablilla de arcilla data de los primeros días posteriores a su transmigración, cuando su mentalidad era completamente diferente a la actual. Era el borrador que había tirado a la basura. Quirón parecía desconcertado. Seiya, ¿qué te pasa? Así pues, Quirón había recogido el borrador descartado de la protesta contra la muerte que Rou había abandonado. Pregunta, ¿qué se siente cuando la historia de la comunidad negra se trata como una escritura sagrada y se recita con reverencia todos los días? Respuesta, Rou sentía que con los dedos de los pies podía enterrar una casa de 2 habitaciones y 3 salas de estar directamente en el suelo. Ese maldito Gilgamesh. En realidad, había desenterrado esa cosa y la había esparcido por todo el mundo. Lo más ridículo fue que Rou no pudo evitar reírse al pensarlo, solo para atragantarse a mitad de la risa. Ah, tos, tos. Todo esto fue culpa de Gilgamesh. Cuando volviera a atrapar a ese hombre, lo iba a regañar hasta que llorara. Rou dejó constancia silenciosa de este rencor en letras grandes y negritas. Comillas, ¿de verdad estás bien? La preocupación de Quirón se hizo más profunda. ¿Qué tal si te examino? No soy especialmente talentoso, pero sí tengo algunos conocimientos médicos. Al menos puedo comprobar si tu mente se ha vuelto quimérica. Tú eres el inestable. Rou puso los ojos en blanco. Inestable. Los ojos de Quirón se iluminaron. Esa es una excelente expresión, la anotaré, como corresponde a un sabio. Incluso una palabra dicha al azar encierra un significado tan profundo. No me extraña que hayas podido escribir enseñanzas tan trascendentales. De repente, Rou sintió que el título de sabio de Zuan probablemente era ahora inevitable. Gilgamesh, que todos tus antepasados descansen en paz. Seiya, sigo creyendo que debo examinarte. Una mente enferma no puede tomarse a la ligera. Suficiente. Rou miró fijamente al centauro, que se había transformado en una gallina clueca a una velocidad increíble. Empezó a sospechar que había venido al lugar equivocado. Es demasiado tarde para simplemente marcharse ahora. Todavía estaba sopesando sus opciones cuando se oyó un grito desde un lado. Comillas suelta al profesor Quirón. Si tienes algún problema, ven a por mí. Rou hizo una pausa y se giró hacia la voz. Un joven alto se dirigió hacia ellos a grandes zancadas, cada paso cargado de ira. Su torso estaba al descubierto, dejando ver sus músculos abultados bajo una piel bronceada. Su cabello oscuro, peinado hacia atrás, revelaba rasgos cincelados como el mármol y un aura que impactaba como un muro. «Heracles, ¿qué haces aquí?» Quirón también se quedó perplejo. «Profesor, no se preocupe, ahora yo también puedo ayudarle». Heracles entrecerró los ojos. Observó a los centauros dispersos en el suelo, luego el bosque devastado y las patas traseras de los caballos que aún se erguían por todas partes. Una neblina rojiza ardía en su mirada. Sabía perfectamente cuánto apreciaba el maestro Quirón a los de su especie. Con qué frecuencia había limpiado sus desastres. Cuántas veces había detenido las manos de los dioses que querían exterminar a esos problemáticos centauros. Si no fuera por Quirón, esta pandilla de degenerados probablemente habría sido aniquilada hace mucho tiempo. Así pues, al ver una escena como esta, Heracles llegó naturalmente a su propia conclusión. El profesor Quirón debió de sentirse amenazado por este desconocido. El hijo del rey dios era impulsivo por naturaleza. Una vez que la sangre divina brotó de sus venas, ya no escuchó a nadie. No quería escuchar explicaciones. Él solo creía lo que quería creer. Golpea a este hombre. O matarlo directamente. Ese era su pensamiento en ese momento. El egocentrismo extremo era otra faceta más de la divinidad. Sin embargo, Quirón, como maestro de Heracles, sabía cómo devolverle la calma, siempre y cuando tuviera cuidado de no provocar aún más su mal genio. Apenas había abierto los labios para hablar cuando Rou se le adelantó. Ah, una bestia que se deja controlar por la sangre. ¿Qué montaña envió a este jabalí africano gigante? Anda dando vueltas, armando un escándalo. ¿Estás intentando montar un espectáculo para mí? Rou habló en voz alta, con un tono que imitaba casi a la perfección el de Gilgamesh. La expresión de Quirón se endureció. ¿Qué es exactamente lo que intentas hacer? ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? Comillas, ¿quién eres tú? La furia contenida de Heracles volvió a estallar. Comillas, ¿qué significan esas palabras? No tenía ni idea de que era África, pero podía oír las burlas con bastante claridad.
Quién soy no es asunto tuyo. Rou agitó la manga, dejando al descubierto el vapor de su túnica de lino. Haz tu jugada, grandulón. O me derrotas tú, o te derroto yo. Ven, elige. Levantó la mano y, con un movimiento casual de la palma, ráfagas de viento se arremolinaron a su alrededor. Heracles, hijo de Zeus, el nombre más famoso entre los héroes griegos. Rou lo conocía demasiado bien. En ese momento, Heracles aún estaba incompleto, aún en crecimiento. Rou definitivamente no tenía intención de morir a manos de él allí. Pero si pudiera sembrar ahora las semillas del odio y erigirse como enemigo en el corazón de este joven. Si no podía interpretar al héroe. Entonces, dejarse a sí mismo una ruta futura hacia el papel del rey demonio tampoco sonaba tan mal. Aún así, sus insultos nunca cruzaron cierto límite. Siempre fue muy cuidadoso. No perdía de vista el ejemplo de Gilgamesh, receloso de asimilarse accidentalmente a la perfección y acabar muerto por algún tipo de castigo kármico. De principio a fin, no hizo más que maldecir la sangre de Zeus que corría por las venas de Heracles. En cuanto al propio Heracles, Rou realmente lo respetaba. Y, en otro nivel, esto también podría ser una forma de espabilarlo. Para hacerle comprender que el poder otorgado por los dioses no era algo en lo que pudiera apoyarse eternamente. Si realmente deseaba convertirse en un rey demonio en el futuro, aún necesitaría un héroe adecuado que lo derrotara, después de todo. Eso fue todo. Pero uno iría más allá. Un trueno retumbó en el cielo. Las nubes de tormenta aún no se habían dispersado, y caían relámpagos que iluminaban el bosque y reflejaban el ensombrecimiento del rostro de Heracles. La sangre divina hervía en su cuerpo. El orgullo herido de un joven que no podía soportar la humillación, mezclado con esa divinidad incontrolable, se elevó directamente hacia los cielos. Comillas rugido. Un gruñido bestial brotó de su garganta. Sus ojos ardían rojos. Sus rodillas se doblaron, y entonces su cuerpo explotó hacia adelante, convirtiéndose en una bala de cañón de carne viva y poder divino que atravesó el aire en dirección a Rou. Rou simplemente cambió de postura. Su cuerpo se inclinó hacia un lado y la carga pasó limpiamente. Nunca había sido especialista en combate cuerpo a cuerpo. Pero sus parámetros físicos eran más que suficientes, y su velocidad de reacción incluso superaba eso. Cuando Heracles pasó corriendo, la pierna de Rou se tensó bruscamente. Su patada impactó de lleno en el costado del Heracles. El semidios que cargaba salió disparado, estrellándose contra una hilera de árboles y dejando tras de sí un rastro de troncos astillados. Aprovechando ese mismo impulso, Rou giró en el aire, realizó un ligero salto mortal hacia atrás y aterrizó fácilmente sobre la tierra mojada. Un relámpago cruzó el bosque, iluminando brevemente su perfil sereno. Sus cejas ligeramente fruncidas no mostraban ni rastro de triunfo. Odio las cosas que están controladas por dioses. Lo dijo como si simplemente estuviera expresando una preferencia. Pero siempre tenía que haber un motivo para un duelo. Y cuando Quirón escuchó esa frase, finalmente comprendió la intención de Rou. Señalar al cielo y maldecir directamente a los dioses. Ese siempre había sido el estilo de Rou. Capítulo 75, La sombra de la vida de un héroe griego. Capítulo 75, La sombra de la vida de un héroe griego. Los pensamientos de Quirón se enredaron formando nudos. Los pensamientos de Heracles, en cambio, no lo hicieron. En medio de la ira, el joven semidios solo tenía espacio para una idea. Golpea a ese hombre arrogante hasta que quede tendido en el suelo. Incluso matarlo, en ese estado, parecía algo que el mundo simplemente tendría que aceptar. Su cuerpo impactó contra el suelo con un fuerte golpe. En el instante en que su espalda tocó el suelo, cada músculo del cuerpo de Heracles se tensó como un resorte comprimido. Rebotó sin dudarlo, impulsando sus piernas con fuerza y lanzando su cuerpo hacia adelante una vez más. Sus puños cerrados ardían con un maná denso y abundante. Una luz azul recorría sus brazos como un relámpago líquido y se concentraba en sus nudillos. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, volvió a estar frente a Rou. El viento aullaba en sus oídos. La lluvia le refrescó el rostro. Rou sonrió. Comillas con esos puños, en ese estado, ¿pretendes tocarme? Eso no es valentía. Eso es dejar que la sangre en tus venas controle tu cuerpo como una marioneta. Se movió. Un ligero balanceo de sus hombros, un sutil giro de su cintura. El primer puñetazo de Heracles atravesó el aire vacío, y los nudillos rozaron la túnica de Rou. Pero Heracles no se conformó con ese único golpe. Aún con la mente nublada por la furia y la divinidad,
El joven semidios todavía poseía magníficos instintos de batalla. El primer golpe fue un señuelo. Su cuerpo giró tras el golpe fallido, y apretó el otro puño, sintiendo una oleada de poder una vez más. El siguiente golpe fue aún más feroz que el primero. Si Rou se hubiera relajado aunque fuera un poco después de esquivar ese ataque inicial, si hubiera permitido la más mínima negligencia, ese segundo puñetazo le habría destrozado las costillas. Por desgracia para Heracles, Rou nunca se había relajado. O mejor dicho, nunca se había molestado en tomarse las cosas en serio desde el principio. Demasiado débil, Heracles. Rou levantó la mano. Su palma abierta impactó de frente contra el puño que se aproximaba. No hubo onda expansiva, ni explosión cegadora de luz. El maná desbordante simplemente se desvaneció. Como un buey de lodo que se hunde en el mar, como una marea engullida por un océano mayor, la fuerza rugiente que fácilmente podría destrozar piedras y agrietar montañas se desmoronó y dispersó en las manos de Rou. Sus dedos se apretaron alrededor del puño de Heracles, que era mucho más grande que la palma de su mano. Entonces Rou se giró, usó su brazo como una palanca y se balanceó. Un solo movimiento. El impacto se extendió desde los nudillos hasta la muñeca, desde el antebrazo hasta el hombro, y luego a través del cráneo, el pecho y el abdomen. En ese breve lapso de tiempo, Heracles sintió como si hubiera recibido una serie de duros golpes, uno tras otro. Rou soltó su agarre. El cuerpo de Heracles resbaló y cayó. Los puños que abandonan la razón son inútiles. Si das tumbos como un jabalí salvaje, lo único que aprenderás es a comer tierra. Los ojos de Rou eran fríos, su tono, aún más frío. Nunca había sido del tipo de persona que muestra piedad una vez que tiene la ventaja. Tos, tos. Heracles se dio la vuelta, apoyando las manos en el suelo. Tosió con fuerza, manchando la comisura de sus labios con sangre de color cobrizo. Los rasgos orgullosos de su rostro se habían vuelto pálidos y su mirada se perdió en la distancia. Pero al menos su rabia se había disipado junto con aquel suspiro. Se le había pasado la borrachera. En lo alto, las nubes de tormenta se fueron disipando lentamente. La luz del atardecer se filtraba en tenues tonos rojos y dorados. Perdí. La confesó a la fuerza, entre dientes. ¿Comillas perdido? Rou rió suavemente, su expresión se transformó en puro desdén, y su actuación fue una imitación casi perfecta de cierto rey de los héroes. ¿Crees que mereces usar la palabra perdido? La batalla es donde se decide la victoria y la derrota, no un caos sin sentido, solo un enfrentamiento donde ambos bandos se defienden por voluntad propia puede llamarse batalla. Comillas, esto fue una batalla. Entre tú y yo, ¿aquello que acabamos de decir merece ser llamado una pelea? Se acercó un poco más, con la mirada clavada como un peso. Comillas, ¿eres digno de una llave? ¿Cuántas llaves crees que vales? No, no eres digno. Un jabalí que solo sabe moverse por sus instintos debería quedarse en el barro y buscar raíces, no correr a ciegas. ¡Pu! Los ojos de Heracles se abrieron de par en par. Como hijo ilegítimo de Zeus, nunca le había gustado la sangre que lo unía al rey dios. Pero no podía negar el poder que le otorgaba. Y él siempre había creído en ese poder. Quirón lo había reconocido. Incluso si se enfrentara a un dios, seguiría creyendo que habría un camino hacia la victoria. Pero ahora había sido derrotado, de forma unilateral. Y, además, lo estaban insultando en su cara. La ira que acababa de apaciguarse comenzó a avivarse de nuevo, la sangre del rey dios volvió a hervir en su cuerpo. Estaba al borde de otra erupción. Comillas, rugido. El gruñido que brotó de su garganta sonaba más a bestia que a hombre. Comillas, ¿a quién le estás gritando? ¿A tu madre? Heracles se quedó paralizado. Era la primera vez que alguien le lanzaba un insulto tan directo. ¿Estás atónito? Jajaja. ¿Ni siquiera puedes soportar unas pocas palabras así? ¿Ni siquiera puedes entenderlas? Entonces, ¿para qué quieres ser un héroe? Vuelve a masticar cáscaras. Tú. Eres un idiota. Tú. Eres un idiota. Tú. Eres un simplón. Heracles finalmente se quedó sin réplicas. Quirón, que había estado observando en silencio todo el intercambio, sintió que le dolían los pulmones al pensar en Heracles. Entonces, poco a poco, otra emoción reemplazó su asombro. Así, sin más, ¿regañó a Heracles para que entrara en razón? Cuando Heracles le fue confiado por primera vez, el muchacho solía caer en la locura a causa de la sangre que portaba. Incluso ahora, el método de Quirón para calmarlo siempre había sido la persuasión amable, la paciencia tranquila y la guía cuidadosa.
Comillas, un hombre adulto, y tan frágil. Joe resopló. Finalmente se dio cuenta de que esforzarse tanto por actuar como Gilgamesh había sido innecesario. Hablar con su propia voz, en su propio idioma, le hacía sentir mucho mejor. Mientras tanto, Heracles estaba completamente aturdido. Esas duras palabras habían herido más profundamente que cualquier golpe físico. Este momento, esta humillación y esta conmoción, sin duda se convertirían en una sombra grabada a lo largo de toda su vida como héroe. Row volvió a mirar hacia Quirón. El centauro tragó saliva con nerviosismo. Un leve escalofrío le recorrió la espalda. ¿Le atacaría el sabio a continuación? ¿Sería él el que recibiría la reprimenda? Afortunadamente, Row no tenía esa intención. Muy bien, señor Quirón, volvamos al asunto importante. Row agitó la mano y ofreció lo que él consideró una sonrisa amable. Para Quirón, esa sonrisa era idéntica a la mirada que un padre estricto pone después de regañar a su hijo y luego girarse con una expresión amable. De ese tipo que te hace enderezarte un poco por instinto. La sensación pasó rápidamente. Después de todo, un maestro de héroes poseía, naturalmente, el corazón de un héroe. Quiero convertirme en un héroe. Row lo dijo claramente. Espero que puedas enseñarme cómo. También te llamaré maestro Quirón. ¿Tú, convertirte en un héroe? Sinceramente, serías más adecuado para ser un dios. Quirón no se atrevió bajo ningún concepto a dejar que esas palabras salieran de su boca. En cambio, optó por la única respuesta que se ajustaba tanto a la etiqueta como a su propia sinceridad. Aunque este es nuestro primer encuentro, ya eres una guía en mi camino. Inclinó ligeramente la cabeza. Debo dirigirme a usted como gran maestro. Eso no importa. Rou se encogió de hombros. De ahora en adelante, me llamarás gran maestro y yo te llamaré maestro. Cada uno llamará al otro como quiera, y ninguno interferirá en los asuntos del otro. Quirón, comillas. ¿Me pasa algo a mí o te pasa algo a ti? ¿Qué significa eso? Sin embargo, ante la expresión seria de Rou, Quirón se encontró una vez más sin palabras para refutarlo. Rou no estaba bromeando. Él realmente deseaba convertirse en un héroe. Entonces está decidido, jajajaja. Rou dejó escapar una risa extraña y satisfecha. En su opinión, el propósito de su visita se había cumplido. Había dicho lo que quería decir. Había luchado todo lo que había querido luchar. Ahora, por fin podía centrarse en lo más importante, gestionar adecuadamente su gran empresa de buscar una muerte digna. Gugugu. Heracles se desplomó completamente sobre el suelo, su cuerpo se estremeció una o dos veces antes de quedar inmóvil. Se había desmayado. No fue por sus heridas, sino porque la sangre divina que corría por sus venas se había visto forzada a fluir con demasiada violencia. Con que descansara, se recuperaría. Pero incluso estando inconsciente, su mente seguía repitiendo las palabras que Rou le acababa de dirigir. Un monstruo controlado por la sangre que corre por sus venas, incapaz de pensar por sí mismo. Esas palabras calaron hondo. Coma. Capítulo 76, las provocaciones también son una habilidad esencial para los héroes. Capítulo 76, las provocaciones también son una habilidad esencial para los héroes. Esa noche, a las afueras de la cueva en el monte Pelión, la hoguera era la única llama en la vasta oscuridad bañada por las estrellas. Heracles despertó lentamente con la suave brisa nocturna. Antes incluso de que sus pensamientos se asentaran, su mirada se desvió hacia arriba. Una luna llena pendía en lo alto, el frío ojo plateado de la diosa lunar Artemisa observaba el mundo, rodeado de innumerables estrellas brillantes. Exhaló una vez y luego bajó la mirada. Lo primero que vio fue a un joven con una túnica de lino sentado junto al fuego. Heracles se despertó sobresaltado. Se puso de pie de un salto y, por puro reflejo condicionado, se tapó los oídos con las manos como si se preparara para el impacto. ¿Tan tímido, y todavía te atreves a llamarte héroe? Pero uno pudo resistir la tentación de burlarse de él en cuanto vio esa reacción. Señor Rou, por favor, tenga un poco de autocontrol. Quirón, que estaba cerca, habló con una sonrisa de impotencia. Habían transcurrido varias horas desde la batalla en el bosque al pie de la montaña. Ante la petición de Rou, Quirón no tuvo más remedio que negarse y, como era de esperar, acabó allí también. En cuanto a los centauros, tras las fervientes súplicas de Quirón, Rou no los mató. En cambio, simplemente usó su poder para aprisionarlos durante un tiempo. Fue durante este breve tiempo que pasaron juntos que Quirón llegó a comprender los métodos del sabio a un nivel más profundo. Era realmente sabio. Con solo una mirada,
Podía percibir las debilidades en el corazón de las personas. Y entonces, atacaba esas debilidades con palabras. Quirón, ya te lo dije, nunca puedes ser demasiado amable con tus alumnos. Joe agitó el barril de vino que tenía en la mano, echó la cabeza hacia atrás y lo vació. El vino griego de color rojo púrpura se deslizó por su garganta mientras dejaba escapar un sonido de satisfacción. Un poco de indulgencia puede ayudar a moderar su carácter. Demasiada indulgencia solo genera debilidad. Sí, 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 tienes razón, tienes razón. Quirón solo podía responder así. Por supuesto que lo sabía. Pero como profesor, no podía reprimir el cariño que sentía por sus alumnos. De verdad. Joe negó con la cabeza. Sabía perfectamente que Quirón moriría algún día precisamente por esa bondad. Pero no podía decir eso. Estaba allí para aprender, no para sermonear a otros sobre su destino. Entonces dirigió su atención hacia Heracles, quien seguía esforzándose mucho por reducir su presencia. Comillas intentando escabullirse, futuro gran héroe. Comillas yo no lo hice, no digas tonterías. Heracles acababa de levantar una pierna cuando la bajó apresuradamente y se dio la vuelta. No le asustaba pelear, incluso si perdía, estaba dispuesto a aceptar la derrota abiertamente. Lo que no podía soportar, era que lo regañaran. Un héroe no es solo alguien que es fuerte en la batalla. Row sonrió. Comillas, ¿quieres saber cuál es la cualidad más importante para un héroe? Heracles ya no podía fingir que no oía. Quería ser un héroe. Como hijo ilegítimo del rey Dios, su nacimiento no había sido en absoluto glorioso. Fue fruto de la infidelidad de Zeus, odiado por la reina Hera desde el momento de su nacimiento y tratado con frialdad por su padre en el mundo mortal. Nacido en la desgracia, despreciado, Heracles no se había rendido a la desesperación. En cambio, ese mismo dolor había forjado un deseo en su corazón. Él deseaba un mundo donde nadie más tuviera que crecer como él. Por eso había venido aquí, para recibir la guía de Quirón y aprender a convertirse en un héroe. Quiero saber. El joven semidios respiró hondo. Reprimió el miedo que sentía en el pecho y caminó lentamente hacia Row, que estaba sentado junto al fuego. Cauteloso e inquieto, solo se relajó un poco cuando se dio cuenta de que Row no abrió la boca de inmediato. ¿Tienes miedo? ¿De qué tienes miedo? Row habló de repente. Tres de las almas de Heracles casi saltaron directamente fuera de su cuerpo, sus piernas casi se movieron solas. Sentarse. Heracles se obligó a quedarse quieto y se sentó obedientemente. La sombra que dejó la humillación anterior no era superficial. Les digo que para ser un héroe no solo se necesita fuerza en la batalla, sino también fuerza en las palabras. Row se tocó el pecho. Como yo. ¿En realidad? Heracles observó la expresión seria de Row, dudando claramente de él. Tos, tos. Quirón, apartado a un lado, roció al suelo el trago de vino que acababa de tragar. Si no me crees, pregúntale a él. Row señaló directamente a Quirón. Los labios de Quirón se crisparon. Puedo negarlo. Me atrevo a negarlo. Este hombre es el verdadero gran maestro aquí. Como alguien que respetaba a sus maestros, Quirón no podía hacer algo como refutar a su gran maestro cara a cara. Heracles seguía con expresión insegura. Row volvió a reír. Piénsalo, como héroe, tu función es destruir a la gente o salvarla. Heracles no respondió en voz alta, pero sus ojos lo delataron. Por supuesto, un héroe existe para salvar a la gente. Era diferente de esos brutos temerarios que ostentaban el título de héroe en Grecia. Escuchen bien, si actúan, morirán más personas, o si no actúan, morirán más personas. Si no hacía nada, moriría más gente. Heracles lo entendió instintivamente. Comillas, entonces, ¿cómo se consigue que la gente deje de actuar? Row lo miró fijamente. Heracles se sumió en un breve momento de reflexión. Deteniéndolos. Con palabras. Sus ojos se iluminaron ligeramente. Exacto, con la boca. Row dio una palmada, satisfecho. Usas tu boca para hablar, para razonar, para maldecir, para derribar a alguien antes de que saque su arma, para someter a otros sin luchar. Somete a los demás sin luchar. Quirón, que había estado algo encorvado, enderezó la espalda de inmediato. Como hombre sabio, comprendió al instante la importancia de aquella frase. El sabio también le estaba enseñando. Ahora, repitan después de mí. Row se inclinó hacia él. Dilo conmigo, que le den. Quirón se retractó en silencio de todos sus pensamientos anteriores. El sabio se estaba burlando completamente de Heracles. Pero no fue solo eso.
Rou también intentaba endurecer el corazón que yacía bajo los músculos de Heracles. El joven semidios aún no podía controlar por completo la influencia de su propia divinidad. Temía la sangre que llevaba dentro. Debido a ese miedo, lo rechazó. Y ese rechazo fue lo que hizo que el poder divino se desatara, llevándolo a la locura. Rou quería enseñarle a dejar ir. Para afrontar su propio poder de frente. Controlarlo, en lugar de ser controlado por él. Al mismo tiempo, quería acelerar el crecimiento de Heracles. Para inquietar a los dioses que lo observaban en silencio. Para obligarlos a actuar y probar todos los métodos posibles para alejar a Heracles de él. Rou hacía tiempo que había notado el favor divino que se había congregado sobre Heracles. Como el mayor héroe de la mitología griega, Heracles, naturalmente, cargaba con las expectativas de los dioses. Su trayectoria de crecimiento era algo que ya habían decidido de antemano. No se permitía ninguna desviación. Fue una lástima que Heracles no aprendiera de inmediato a ser tan desinhibido como Rou había esperado. Su rectitud hacía que no se le pudiera doblegar con demasiada facilidad. Aún así, los métodos de Rou dieron sus frutos antes de lo previsto. 3 días después. Quirón regresó tras pasar medio día fuera y trajo noticias. Señor Rou, si desea convertirse en un héroe, primero debe superar las pruebas impuestas por los dioses y obtener su reconocimiento. En estos momentos, el Consejo de los Dioses del Olimpo se ha suspendido temporalmente. Varios dioses han comenzado a descender de nuevo a la Tierra. Creo que esta puede ser una oportunidad. No se trataba solo de una oportunidad. Era la mejor oportunidad posible. Rou había estado preocupado por cómo provocar adecuadamente a los dioses. En la era de los dioses, ¿qué método para provocar a la muerte podría ser más directo y fiable que enfrentarse a los propios dioses? Coma. Capítulo 77, Atenea y Medusa. Capítulo 77, Atenea y Medusa. Tras haber pasado por esa experiencia una vez, Rou fue mucho más cauteloso esta vez. Ya no buscaba una muerte inmediata y limpia. Ahora quería otra cosa. Enumerar uno por uno los factores de muerte. Reúna cada hilo de riesgo, alinéelos y, luego, en el momento justo, enróllelos hasta formar una soga de inevitabilidad. Se colocó en un lugar del que nadie pudiera alejarse. La idea era similar a su intento anterior, pero fundamentalmente diferente. Quien se quema con leche, ve la vaca y llora. Rou no tenía intención de cometer el mismo error 2 veces. Profesor Chiron, ¿dónde está el señor Rou? Con la luz del amanecer filtrándose en el bosque que había fuera de la cueva en el monte Pelión, Heracles abrió los ojos e inmediatamente notó que algo faltaba. Rou ha emprendido el camino para convertirse en un héroe. En el espacio abierto junto a la cueva, Quirón afinaba un arco largo finamente elaborado. Pulsaba suavemente la cuerda una y otra vez, sintiendo la vibración en las yemas de los dedos. ¿Comillas tan rápido? ¿Solo 3 días? Heracles estaba realmente sorprendido. Comillas ya aprendió en 3 días lo que tú me has estado enseñando durante años. Que le enseñe. En todo caso, fue más bien como si él me estuviera enseñando. Quirón guardó silencio, pero no pudo negarlo. Parece que debería reflexionar más detenidamente sobre lo que el señor Rou me dijo antes. Heracles se sumió en profundos pensamientos. Quirón reprimió con fuerza el tic en la comisura de sus labios. Sencillamente, no podía imaginarse a ese joven serio y heroico abriendo la boca y diciendo tu madre una y otra vez. Por suerte, Rou ya se había marchado, así que aún había tiempo para corregir el rumbo del chico. Al pensar en eso, Quirón sintió que el peso sobre sus hombros se duplicaba. Así que, lo primero es lo primero. Heracles, a partir de hoy, cuando veas al señor Rou, debes dirigirte a él como gran maestro. Heracles, comillas. Así que, durante los 2 últimos días, había estado llamando a esta persona su hermano mayor. ¿Cómo le había estado llamando exactamente? ¿Cuál era esta situación? Rou, que ya se encontraba lejos de la cueva, naturalmente desconocía la conversación entre Quirón y Heracles. Simplemente siguió las indicaciones que le había dado Quirón y partió solo. En la era de los mitos, la forma de la sociedad humana dependía de cómo los dioses decidieran mirarlos. Antes de Gilgamesh, en Mesopotamia, la humanidad siempre había sido esclava de los dioses. Allí, los dioses no buscaban otra cosa que el dominio eterno. Grecia era diferente. Los dioses griegos venían de más allá de los cielos. Poseían divinidad, pero también glorificaban a la humanidad. Eran altivos y radiantes, pero sus temperamentos estaban plagados de defectos humanos. Reinaban en lo alto, pero se divertían como simples mortales.
Este era el paisaje que Row vio durante el camino. En la mañana del segundo día, Row llegó a Atenas. Lo que le recibió fue una ciudad vasta y magnífica. Capas de robusta piedra se alzaban formando murallas y puertas. Los templos se elevaban hacia el cielo, sus siluetas brillando bajo el sol. Desde los grandes teatros, se oían tenues melodías de canto y música. El lugar que Quirón había mencionado, donde los dioses pondrían a prueba a los mortales, se encontraba en algún punto cercano a aquí. Row se detuvo a las afueras de la ciudad y observó en silencio. La brisa matutina agitó su túnica de lino, haciéndola ondear a su alrededor. Esa simple pausa bastó para llamar la atención de alguien. Comillas, ¿de dónde procede este señor? Un carruaje se detuvo a su lado con un suave relincho. De ella emergió una joven elegante de cabello plateado. Llevaba una corona azul y una túnica blanca ceñida a la cintura con un cinturón azul oscuro que delineaba sutilmente la curva de su pecho y su figura. Bajo la abertura del dobladillo de su vestido, se asomaban sus largas piernas blancas en elegantes líneas. De pies a cabeza, irradiaba una nobleza digna, propia de una diosa. La mirada de Row se desvió más allá de ella. En cambio, su mirada se posó en la figura que lo seguía de cerca. Una niña pequeña con un vestido de gasa blanca y el pelo largo de color morado. En el instante en que la mirada de Row se posó en ella, la chica se estremeció visiblemente y todo su cuerpo tembló levemente. Por suerte para ella, él solo la miró un instante antes de volver a apartar la vista, con expresión tranquila. Yo vengo de Pelión, respondió Row. Solo con ver la apariencia y el porte de la otra persona, pudo darse cuenta de que era una de las figuras centrales de Atenas. Y si quería convertirse en un héroe, el primer paso era lograr que el mundo recordara su nombre. No había motivo para ocultar su identidad. Me llamo Row. Comillas Row. Sei Row. La joven parpadeó, visiblemente sorprendida. En Grecia, al oír el nombre Row, casi automáticamente se pensaba en el título de sabio. Por no mencionar que la sencilla túnica de lino que llevaba puesta encajaba a la perfección con las antiguas historias. No podía estar completamente segura, pero rápidamente se recompuso y le ofreció una reverencia propia de un noble. Soy Palas, suma sacerdotisa de Atenas. Esta chica es mi futura sucesora, Medusa. Hola, señor. La voz de Medusa era clara pero débil, su tono tímido. Me disculpo, este niño es un poco tímido. Palas sonrió con aire de disculpa. Row solo asintió levemente. Como era de esperar. Medusa, la gorgona que un día sería maldecida y convertida en monstruo por haber provocado la ira de los dioses griegos, había sido originalmente una sirvienta de Atenea. Y, naturalmente, ella no era una simple humana. Era una diosa asociada a la tierra. Por mucho que intentara ocultarse, por mucho que intentara reprimir su presencia, la densa divinidad que bullía en su interior no podía escapar a la mirada de Row. Si ese era el caso, entonces la identidad de esta supuesta suma sacerdotisa era obvia. La diosa de la sabiduría y la guerra. Atenea, recién llegada del Olimpo. Row sonrió. Como podéis ver, he venido buscando la aprobación de los dioses. ¿Buscando la aprobación de los dioses? Palas Atenea, adoptando una forma que le permitía caminar por el mundo mortal, frunció el ceño por un instante y luego curvó sus labios rojos y húmedos. Lamentablemente, la hermosa deidad principal a la que sirvo, Lady Atenea, no tiene intención de organizar ningún tipo de prueba. Eso era cierto. Puede que los dioses griegos disfrutaran viviendo entre los humanos, pero no estaban constantemente poniéndolos a prueba. Sin embargo, si te diriges al este desde aquí, hay un bosque. En lo profundo de él se alza una estatua imbuida del poder divino de Hermes. Puede que encuentres algo allí. Eso podría considerarse un gesto de buena voluntad. Al menos, eso pensaba la diosa de Atenas. El hombre que tenía delante tenía un físico excelente, y aunque no podía estar segura de que fuera el famoso sabio, al menos podía decir que no era un vagabundo cualquiera. Si no un sabio, entonces un héroe de considerable poder. Y tal vez valga la pena buscar a un héroe así en el futuro. Row asintió, dispuesto a marcharse. Pero antes de dar un paso, volvió a mirar a la tímida niña, medio escondida detrás de Atenea. Comillas Medusa, ¿dices? Él le sonrió. Sentía verdadera curiosidad por ese fragmento de mito en particular, y no le importaría intervenir si se le presentaba la oportunidad. Salvarla sería también una excelente manera de ofender a los dioses griegos. Es una buena niña. MMM. Al ser elogiada inesperadamente, Medusa se sonrojó intensamente.
Aún así, reunió valor y susurró, gracias. Atenea simplemente sonrió levemente. La hierba alta se mecía mientras la figura solitaria se alejaba cada vez más. Hermes. Ese era el verdadero objetivo de Rou esta vez. El dios del que Quirón había dicho que había organizado un juicio. Un representante de los dioses griegos, mensajero de Zeus. Puede que no se le considere uno de los 12 olímpicos, pero su estatus era único. Hermes no tenía un gran templo dedicado ni un festival exclusivo, sin embargo, sus estatuas se erguían en cada cruce de caminos. Su imagen estaba tallada en las paredes de todas las ciudades, guiando a los viajeros y velando por las ciudades, estado. Hasta ahora, él también había sido quien, en silencio, había supervisado el crecimiento de Heracles, honrando el nombre del rey Dios. Guiando en silencio, protegiendo en silencio la trayectoria de la vida del chico hasta que éste alcanzó su máximo potencial. Si Rou pudiera entrar en el campo de visión de esa persona. Entonces, tal vez también podría atraer la mirada de Zeus hacia sí mismo. El rey de los dioses, obligado a mirar directamente a su enemigo. Seguramente no se mantendría tranquilo. Si ese fuera el caso. Entonces, cuando compareció ante el tribunal, necesitaba mostrarse arrogante. Cuanto más arrogante, más desquiciado. Cuanto más cerca estuviera de la muerte. Capítulo 78, arrancando montañas y sacudiendo cumbres. Capítulo 78, arrancando montañas y sacudiendo cumbres. Cruza esta montaña y verás mi ojo. Hermes. Rou se adentró en la cordillera que Atenea había mencionado y dejó que el viento le rozara las orejas. Las palabras flotaban en esa brisa. Un mensaje, silencioso pero claro. La indirecta que dejó Hermes para cualquiera que fuera lo suficientemente osado como para acercarse. Rou se detuvo al pie de la montaña y miró fijamente hacia adelante. La montaña que tenía delante era enorme, sus crestas se elevaban y descendían como los lomos de bestias dormidas. Un denso bosque la envolvía por completo, capa tras capa de árboles imponentes que tejían un manto verde oscuro sobre la piedra. En las profundidades de aquel verde, formas sombrías se deslizaban por el suelo como serpientes negras. Desde su interior emanaban sonidos susurrantes y crujientes. Lo suficiente como para hacer que los hombres comunes y corrientes retrocedan. Lo suficiente como para que incluso la mayoría de los héroes semidioses dudaran. Rou simplemente entrecerró los ojos y lo asimiló todo. Hermes era un dios muy particular. En el panteón griego no era una deidad principal, pero la diferencia de rango era mínima. De no ser por las 12 naves estelares que descendieron de más allá de los cielos, probablemente habría sido incluido entre los 12 dioses olímpicos hace mucho tiempo. Hermes no destacaba por su fuerza bruta, su fama provenía de la velocidad, la astucia y la inteligencia. Así que esta montaña. Aquí hay un truco. O mejor dicho, la montaña y su bosque formaban juntos un gigantesco tablero de juego. Ese árbol podría ser el detonante de algún mecanismo oculto. La hierba podría ser un nido de serpientes disfrazadas. La tierra, aparentemente sólida, podría ocultar fosas, mientras que una pendiente descendente podría convertirse repentinamente en una senda ascendente, lanzando al viajero hacia el cielo en un carro volador. No es letal. Pero repleto de sorpresas. Una broma. Y, del mismo modo, un juego. Ven a jugar. Una voz andrógina y juvenil rozó su oído. Por un instante, Rou pareció vislumbrar una figura joven y esbelta que flotaba en el aire, con un sombrero de fieltro, sandalias aladas, un caduceo en la mano, el cabello verde oscuro suelto y rasgos delicados enmarcados por una picardía. Hermes. Para él, aquello era una prueba para los mortales, pero en el fondo seguía siendo un juego. Entre sus muchas atribuciones, también era el dios de los juegos y las competiciones. Un juego, no, qué entretenimiento tan sublime, no es diferente de los dioses mesopotámicos viendo a sus esclavos bailar para ellos. Rou dio un paso adelante. Sabía perfectamente que lo que acababa de ver no era una simple ilusión. Con sus sentidos, pudo darse cuenta fácilmente de que Hermes lo estaba observando cerca. Hermes había dejado entrever deliberadamente su presencia ante Quirón. En parte para alejar a Rou de Heracles. Y en parte por este preciso momento. Para poner a prueba a este sabio de tierra extranjera. Como representante de los dioses griegos, era exactamente lo que debía hacer. Los dioses de Grecia eran diferentes a los de Mesopotamia, poseían cuerpos que podían contener su divinidad a la perfección, caminando como dioses y humanos a la vez, y no serían tan fácilmente neutralizados por la espada de la ruptura.
Pero Rou era alguien a quien no podían permitirse ignorar. Necesitaban sondear su carácter. Pon a prueba su poder. Y para el mensajero de los dioses, no había mejor medio que un juego. Sin duda, esto también es obra de Lady Atenea. Muy por encima de nosotros, el joven Hermes flotaba en el aire, rozando con la punta de los dedos el ala de su sombrero de fieltro mientras suspiraba. Ella lo conoció y aún así me lo pasó a mí. Ella misma podría haberlo puesto a prueba. No solo se había negado a hacerlo, sino que incluso le había dicho amablemente a Rou dónde estaba Hermes. Al final, simplemente lo había convertido en el villano. Merecedora sin duda del título de diosa de la sabiduría. Demuestra buena voluntad con una mano y, con la otra, endosa todo el trabajo pesado a otra persona. Hermes negó con la cabeza y luego volvió a dirigir su mirada hacia Rou. Rou desconocía la forma exacta de los planes de Atenea o los cálculos quejumbrosos de Hermes, pero no le resultó difícil adivinar las líneas generales. La intención era bastante obvia. Aún así, no tenía ninguna intención de ceder. Si se apartaba en ese momento, solo conseguiría que los dioses griegos lo despreciaran y lo consideraran irrelevante. La arrogancia y la audacia eran sus únicas bazas reales. En ese caso, déjanos intentarlo a tu manera. Solo presentándose directamente ante la mirada divina podría convertirse en un héroe en Grecia. Solo entonces podría entrar verdaderamente en esta era de héroes bajo la mirada de los dioses. El bosque se agitó al levantarse el viento de la montaña. Rou alzó la mano, dejando ver un brazo pálido que emergía de la manga de su túnica. No avanzó. No puso un pie en la pendiente. Simplemente dejó que su poder se manifestara. El poder de Ea, el dios que creó el cielo y la tierra, aquel que una vez dio forma a las estrellas primordiales. Auge. 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 La tierra tembló levemente. Hermes, que aún se quejaba a medias y sentía curiosidad por saber qué método usaría aquel sabio extranjero para romper su elaborado campo de juego, de repente se quedó rígido. La curiosidad se convirtió en conmoción. La conmoción se transformó en incredulidad. Observó cómo Rou levantaba la mano. Observó cómo una tormenta de corrientes carmesí, semejantes a llamas, brotaba del suelo. Observó cómo aquella tormenta, guiada por los dedos extendidos de Rou, se retorcía hacia arriba y tomaba la forma de una mano gigantesca, extendiendo sus dedos bajo la base de la montaña. Las grietas se extienden a lo largo de los bordes de la montaña. La piedra rugió al desprenderse, la tierra se derrumbó y se convirtió en ríos de polvo que se elevaron hacia el cielo. Toda la masa tembló. Y entonces se elevó. La montaña. Todo. Rosa. Rou sostenía toda la montaña en la palma de su mano. No tenía ningún interés en perderse entre los pequeños trucos de Hermes. Si iba a ser arrogante, al menos lo haría como es debido. Él arrancaría montañas de raíz y sacudiría las cumbres. Ahora podría hacerlo. Después de todo, en el espacio de los números imaginarios, el mismísimo Zeus ya lo había evaluado como una forma de vida de clase isla. En el momento en que actuó, Rou ya lo sabía. Él podría hacerlo. Él podía mover todo ese peso. Con un cuerpo mortal, levantó la montaña, dio un paso y avanzó a grandes zancadas. El polvo se levantó en anillos a su alrededor, ahogando los restos del campo de batalla que Hermes había preparado. La cima ocultaba el sol. El mundo entero parecía oscurecerse bajo su sombra. Hermes se quedó mirando, estupefacto. Gran dios rey Zeus, ¿quién de nosotros es el dios aquí? ¿Por qué no me pones a prueba a mí? No se suponía que esto fuera a suceder así. En su mente, el célebre sabio de tierras extranjeras era una figura parecida a los filósofos barbudos de Atenas, encorvados sobre tablillas de arcilla y pergaminos, blandiendo únicamente palabras. Y cuando vio por primera vez la apariencia serena de Rou, no hizo sino reafirmar esa imagen. ¿Y qué era esto ahora? ¿Qué parte de esto era sabio? ¿Era este un dios de la guerra? ¿Alguna variante de Heracles? ¿O tal vez un dios de la montaña que se había escapado de Mesopotamia por error? Esperar. Porque se acercaba a la montaña. No. ¿Qué se siente al cargar con el peso de tu propia montaña, dios de los juegos? Rou reía libremente en medio de la tormenta de polvo, mientras los gritos frenéticos de Hermes resonaban en el cielo. No te acerques más. Diosa Atenea, sálvame. Soy. En sus últimos instantes, el mensajero de los dioses solo logró pronunciar esas dos palabras. Comillas, ¿qué está pasando ahí fuera? En Atenas, Atenea, que había regresado a su templo, dirigió su mirada hacia las afueras de la ciudad.
Vio cómo el polvo se elevaba como un maremoto, llenando el cielo a lo lejos. La diosa de cabellos plateados hizo una pausa, arqueando ligeramente sus finas cejas. Ese tal Hermes no se había alejado demasiado, ¿verdad? Ella estaba realmente un poco sorprendida. Señora Atenea, ¿sucede algo?, preguntó Medusa con voz cautelosa a su lado. No es nada. Atenea apartó la mirada y perdió el interés. También optó por ignorar el débil y desesperado grito que resonaba desde el cielo. Diosa Atenea, sálvame. ¿Qué tiene que ver conmigo la Atenea a la que llamas, Palas? Ella sabía perfectamente que Hermes había elegido realizar el juicio tan cerca de Atenas con la esperanza de involucrarla también en el problema. Atenea no tenía ninguna intención de caer en esa trampa. Coma. Capítulo 79, que finalmente encuentres tu hogar. Capítulo 79, que finalmente encuentres tu hogar. Las toses resonaban bajo el cielo que se calmaba. Tos, tos, tos. La montaña se estrelló contra la tierra con un estruendo ensordecedor, inclinándose al aterrizar. El impacto levantó una nube de polvo en todas direcciones, pero por algún milagro no provocó el derrumbe de toda la cordillera. Rose se sacudió el polvo de las manos y miró al frente. Allí, medio enterrada en la tierra, cubierta de polvo de pies a cabeza, una figura se retorcía de tos. Rose sonrió. Comillas, finalmente dispuesto a salir, señor Dios astuto. Tras ser golpeado por una montaña entera, Hermes no tuvo más remedio que perder su invisibilidad. Reprimió la tos, alzó la cabeza y, como si nada hubiera pasado, sonrió radiante. Ah, sí, buenos días, joven desconocido. Enhorabuena por haber encontrado al dios más grande, Hermes. Aún así, seguía siendo el mensajero de los dioses. La escena era absurda, pero su serenidad era genuina. Retumbar. La montaña que tenía detrás se movió. Joe levantó ligeramente la mano, y la masa inclinada tembló, su base crujiendo como si pudiera volver a levantarse en cualquier momento. Hermes guardó silencio. Bien. Este sí que era el más adecuado para ser el dios aquí. No se le podía permitir, aunque solo fuera por esta vez, quedarse quieto. Comillas, sigues llamándome extraña. Joe arqueó una ceja. No soy un desconocido, para nada. La sonrisa de Hermes se tensó. Sabio Row, mi admiración por usted es como las aguas infinitas del mar Egeo, por mucho que derrame, nunca se agotan. Basta, levántate. La expresión de Row ni siquiera se inmutó. Hermes sintió una extraña sacudida ante aquello. Como dios experto en leer a las personas, creador del engaño y las palabras persuasivas, estaba acostumbrado a que este truco funcionara. Sin importar quién escuchara tales elogios de su parte, su espíritu se conmovía, el orgullo afloraba, incluso si lo disimulaban bien. Pero Row no reaccionó en absoluto. Este es, pues, el llamado temperamento de un sabio. Todas las cosas en el cielo y en la tierra están a mi vista, puedo percibir todo el conocimiento. ¿Acaso necesito que me digas lo grande que soy? El tono de Row era ligero, casi aburrido. Hermes se quedó congelado. Ah. Lo había interpretado mal. No es que Row fuera especialmente constante, es que los elogios de Hermes simplemente no eran suficientes. Hermes se sumió en sus pensamientos. Row, por otro lado, estaba satisfecho. Bien. Que los dioses lo tachen de loco desde el primer momento. El estilo de Gilgamesh sí que era útil, aquel idiota dorado tenía sus méritos. Quizás cuando Row volviera a encontrarse con él, lo regañaría un poco menos. Levemente. Entonces hablemos del verdadero asunto, Hermes. Row bajó la mano, aunque la montaña seguía cerniéndose sobre ellos como una amenaza tácita. Comillas real, materia. Hermes parpadeó. ¿Qué es lo que realmente importa? Su mente se retrasó medio segundo, hasta que los dedos de Row volvieron a temblar y la montaña se estremeció como si estuviera a punto de levantarse. Solo entonces Hermes volvió en sí. Claro, claro, por supuesto, la verdad es que quien me mandó traerte aquí fue mi padre, el dios rey Zeus. Habló rápidamente, traicionando al rey de los dioses sin dudarlo. Me ordenó que permaneciera al lado de Heracles hasta que creciera, y que nunca permitiera que ninguna persona sospechosa se le acercara. Según la profecía de Zeus, Heracles será la clave para la supervivencia futura de Grecia. Tal como Row había adivinado. En cierto modo, Heracles y Gilgamesh, el de Mesopotamia, se parecían mucho. Ambos eran hijos del destino, elegidos por los dioses. Ambos nacieron cargando con innumerables expectativas.
La diferencia radicaba en que Gilgamesh se había resistido a los cielos en su juventud, mientras que Heracles había recorrido el camino heroico que los dioses le habían trazado. Pero ya fuera por resistencia o por obediencia, ambos habían seguido obstinadamente el camino que habían elegido, sin dar marcha atrás. ¿Profecía? Rou resopló, el futuro es infinito. ¿Cuánto crees que puedes ver? No podemos ver mucho, dijo Hermes, extendiendo las manos, pero debemos intentarlo. Tú también crees en el esfuerzo humano, ¿verdad? Exhaló suavemente. Muy bien. Te he dicho lo que querías saber, sabio. Ahora es mi turno de preguntar. Comillas, ¿qué bendición deseas? Superar la prueba de un dios significaba recibir la bendición de un dios. Así fue como el misterio comenzó a infiltrarse en la humanidad. Las primeras formas de hechicería y magia habían sido, todas ellas, extensiones de esos favores divinos. Pero uno se mostró particularmente conmovido. Como hijo de un poder primordial en un cuerpo humano, una bendición de Hermes ahora sería poco más que un adorno. Soy Hermes, guía de los caminos y mensajero de los dioses, entonó Hermes. Soy el dios de los juegos y el atletismo, y también el guía de los muertos. Te concederé 3 bendiciones. En nombre de Hermes. Que nunca te pierdas en la tierra. Que la fortuna siempre te proteja en los juegos y en las competiciones. Su tono cambió ligeramente en la última frase, y una leve sonrisa asomó en su voz. Y finalmente. Oh, exiliado de los siglos, que te dejes llevar por el viento y que al fin encuentres tu hogar definitivo. Hizo una leve reverencia a Rou y luego se giró. Al instante siguiente, el mensajero de los dioses había desaparecido. Entrada libre. Libre para marcharse. Esta vez, Rou no lo detuvo. Comillas, una casa, ¿dices? Se quedó allí un buen rato, con expresión indescifrable, y luego sonrió lentamente. Eso no suena tan mal. La bendición en sí misma tenía poca importancia. Lo importante era que, a través de ello, había establecido su primer vínculo claro con un dios griego. Una vez que se abre un camino, los siguientes pasos se vuelven más fáciles de ver. ¿Qué opinas, Palas? Preguntó Rou en voz baja. No, debería llamarte diosa Atenea. Las hojas susurraban sobre nuestras cabezas. Una melena blanca plateada caía como un rayo de luz. Un sencillo vestido, ligero como una nube, se desplegaba como una flor que se abre, dejando ver un destello de color marfil pálido a lo largo de las piernas. La recién llegada se apartó el pelo largo de la cara y lo miró fijamente, con los labios carmesí asomando en una leve sonrisa. Como era de esperar, no pude esconderme de ti, sabio de tierra extranjera. Heracles. En la cueva del monte Pelión, Quirón abrió los ojos tras un momento de tranquila meditación. A su lado, el joven alto respondió de inmediato. Profesor, estoy aquí. Comillas, has estudiado conmigo durante 3 años, ¿verdad? Preguntó Quirón solemnemente. Sí, Heracles inclinó la cabeza respetuosamente. En estos 3 años, has aprendido todas las artes marciales que puedo enseñarte. Ya posees la fuerza para convertirte en un héroe. Quirón hizo una pausa y luego preguntó en voz baja. Comillas, pero sabes lo que aún te falta. Lo que me falta. Heracles frunció el ceño pensativo. Comillas es, la capacidad de tratar con los enemigos mediante las palabras. Por ejemplo, todavía no era capaz de decir tu madre. La boca de Quirón se contrajo. Se acabó. Este niño había sido corrompido por completo. Lo peor de todo es que no sabía cómo detenerlo. Ejem, esa es la habilidad de tu gran maestro, dijo Quirón con gravedad. No te fuerces a seguir ese camino. Entonces debería buscar un lenguaje más adecuado, lo entiendo. No. No, no lo entiendes en absoluto. Quirón se masajeó la sien y optó por cambiar de tema por completo. En cualquier caso, lo que te falta ahora es la experiencia que debe tener un héroe. A partir de hoy, debes abandonar este lugar y comenzar tu viaje. Miró a su discípulo con los ojos llenos de una mezcla de preocupación y orgullo. Yo creo. Heracles, algún día tu nombre resonará por toda esta tierra. Como la del gran maestro, ¿verdad? Quirón sintió un dolor detrás de los ojos. Por el amor de los dioses, podría dejar de mencionar a ese hombre. Coma. Capítulo 80, el precio del pacto de una diosa, capítulo extra. Capítulo 80, el precio del pacto de una diosa. Aunque Rou solo permaneció en el monte Pelión durante un breve periodo, el impacto que dejó en Heracles fue enorme. En esos 3 breves días, Heracles había analizado cada palabra de Rou en su mente, preguntándose por qué aquel hombre era tan increíblemente fuerte. Rou, por su parte, había hecho todo lo posible por estimular y controlar el crecimiento del muchacho,
Por supuesto, si Quirón no le hubiera dicho personalmente a Heracles después de la partida de Erou que ese hombre era el patriarca de la cueva del Monte Pelión, el mismísimo sabio Erou de Uruk, las cosas tal vez no se habrían vuelto tan intensas. Sí, estrictamente hablando, también se debía a que el propio Quirón mencionaba ocasionalmente a Erou delante de Heracles, con una expresión que denotaba una admiración apenas disimulada. Al final, la culpa es mía. Al darse cuenta de esto, Quirón solo pudo sonreír con amargura. Pero Heracles ya se había marchado. 3 años de aprendizaje habían bastado para templarlo. El hijo ilegítimo del rey Dios estaba ahora listo para graduarse y emprender el camino que Zeus le había preparado. El dios rey Zeus me ha hablado de ti. En las colinas boscosas a las afueras de la ciudad, estado de Atenas, los árboles aún eran densos, pero las aves y los animales habían huido hacía rato tras la pequeña travesura de Erou en la montaña. En el silencio que siguió, el único sonido era el susurro de las hojas y la voz clara y suave de una doncella. Erou observó cómo la diosa de cabellos plateados emergía de la sombra de los árboles. Su aparición no le sorprendió en absoluto. Al fin y al cabo, ella fue quien le dijo dónde estaría Hermes. ¿Y bien? Erou arqueó una ceja. Lady Atena. ¿Acaso el rey Dios mencionó que le di una paliza? Aunque, para ser justos, esa no había sido su única fortaleza. Zeus dijo que eres el mortal más sabio que existe, dijo Atenea. Sus labios carmesí se entreabrieron en un elogio sincero, que la ciudad que construiste es la nación humana más perfecta hasta la fecha, y que las tablillas de arcilla que dejaste contienen una profunda sabiduría. Por su tono, se deduce que Zeus había dicho eso mucho antes de conocer a Tiamat y a aquel sabio problemático en el mar de los números imaginarios. La intención de Atenea era simple. Los elogios en la primera reunión fueron una excelente manera de romper el hielo con alguien. Al igual que Hermes, sabía que la mayoría de la gente en aquella época griega seguía siendo sincera. El dios del engaño apenas había formalizado el concepto de engaño. Ante los elogios, la mayoría de los corazones se llenaban de alegría. Comillas y luego. Atenea parpadeó. Comillas y luego. ¿No estás diciendo cosas obvias, bostezó Erou? ¿Acaso necesito que me lo digas? Las palabras de Atenea se le atascaron en la garganta. Al igual que Hermes antes que ella, la diosa de la sabiduría no esperaba encontrarse con alguien tan desvergonzado. No era más lenta que Hermes en ingenio, pero incluso ella necesitaba un respiro para recuperarse. Es obvio, y también cierto, no es así, respondió con naturalidad. Si una persona difunde una mentira, sigue siendo solo una mentira. Si miles o decenas de miles la difunden, la verdad y la falsedad dejan de importar. Incluso una mentira puede convertirse en verdad. Erou entendió lo que quería decir. A la diosa no le importaba especialmente lo que él hubiera hecho. Sin embargo, lo que él planeaba hacer a partir de ahora era algo en lo que ella podía ayudar a definir. Aunque eso significara convertir la falsedad en realidad. Suavizó ligeramente su expresión. Parece que la sabiduría es más admirable que la simple astucia, dijo finalmente. En cuanto a sabiduría, me superas. En efecto. Silencio. Así es como se siente cuando una conversación se interrumpe abruptamente. Una vez más, la respuesta de Atenea se le quedó atascada hasta la mitad del pecho. Por suerte para ella, Erou no tenía intención de que la cosa terminara ahí. Pero esas son cuestiones triviales, dijo. Dime, diosa Atenea, ¿por qué has venido a verme? Comillas, ¿cómo puedes ayudarme y qué esperas a cambio? Sabio, estás buscando una oportunidad para forjar un vínculo con los dioses, ¿no es así? Atenea dejó de lado toda pretensión. Erou buscaba una oportunidad para forjar un pacto con los dioses. Para obtener el reconocimiento divino. Convertirse en un héroe de Grecia y grabar su nombre en sus leyendas. Erou nunca se había molestado en ocultar ese objetivo. Puedo brindarles esa oportunidad, dijo Atena. Levantó una mano y se apartó el cabello plateado, dejando al descubierto los rasgos de su hermoso rostro. Sus ojos carmesí se encontraron directamente con los de él, con la mirada firme. Soy la diosa de la sabiduría, dijo. Estoy dispuesta a establecer ese pacto contigo. Comillas, ¿cuál es el precio? Erou pensó un momento y no se negó. Deberías saber de la guerra entre Atenas y Esparta, dijo Atenea con franqueza. Atenas es la ciudad, estado que me venera. Esparta venera a Ares, el dios de la guerra. La diosa de la guerra y el dios de la guerra. Sus autoridades se superponían, y ambos se encontraban entre los 12 dioses olímpicos. Como era de esperar, las tierras que los veneraban se enfrentaron una y otra vez por cuestiones de fe y dominio. En apariencia, se trataba de un conflicto entre ciudades, estado mortales.
En el fondo, se trataba de una guerra indirecta entre dioses. ¿Quieren que les ayude a ganar esta guerra?, dijo Rou. Exactamente, Seiya. Los ojos de Atenea se curvaron mientras sonreía. Si puedes traerme la victoria, entonces, en nombre de Atenea, diosa de la sabiduría y la guerra, juro que haré todo lo que esté en mi poder para cumplir todo lo que buscas. Mientras hablaba, la principal deidad de Atenas recogió el dobladillo de su sencillo vestido blanco e hizo una reverencia impecable. Sus faldas ondeaban, su corpiño se movía con el movimiento, su piel pálida subía y bajaba con su respiración, sus largas piernas se cruzaban dejando entrever un tenue destello de marfil donde la tela se abría, sus caderas describían un arco suave y redondeado al hacer una reverencia. Sin embargo, su rostro permaneció completamente impasible. Su comportamiento era impecable. Esta es una petición que nunca antes le había hecho a nadie, dijo. Evidentemente, esta guerra indirecta con Ares significaba mucho para ella. Tras esta batalla, bajo la mirada de Zeus, se decidirá quién será el dueño de la guerra en esta tierra durante los próximos 100 años. Autoridad. Interés. Lo que estaba en juego era inmenso. Originalmente, Atenea había depositado sus esperanzas en Heracles, el hijo del rey dios. Ahora que había conocido a Rou, quien se ajustaba aún mejor a sus propósitos, naturalmente se negó a dejar escapar la oportunidad. Ella lo valoraba más que a Heracles. Lo suficiente como para vender su encanto si fuera necesario. Esa exquisita reverencia, esa ostentación de belleza, no era mera formalidad. En esta tierra griega, Atenea era famosa no solo por su sabiduría y su lanza, sino también por su belleza. Si mostrar eso pudiera reducir el precio que pagó, no lo dudaría. Sin embargo, Rou no estuvo de acuerdo de inmediato. Frunció ligeramente el ceño. Ares es un dios, ¿no es así? En esta época, Ares era un dios auténtico. Y además, era uno de los 12 olímpicos. Deberías conocer mi historia, Lady Atenea. La voz de Rou era tranquila. Una vez estudié en el panteón de Uruk. Allí recibí instrucción sacerdotal sobre cómo venerar a los dioses. Para mí, los dioses tienen una importancia extraordinaria. Entonces, necesito más dinero. Coma. Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.